Hola a todos, ¿qué tal? Listo. Hoy estamos con una invitada especial. Ella es Brenda Navarro, autora de dos novelas, Casas Vacías, que fue ganadora del Premio Tigre Juan, y hace tan solo unas semanas ha presentado Ceniza en la Boca, que es su segunda novela. Ella es mexicana, reside en España, es además de escritora, socióloga y economista, y la tenemos hoy acá para que comparta con nosotros un poco de su proceso de escritura y su trabajo. Hola Brenda, bienvenida a Leer es Bonito. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Yo también, porque tus dos novelas han sido una lectura muy especial para mí, son novelas feroces, eh, y en esta segunda novela, que es de la que quiero hablar más, Ceniza en la Boca, vuelves a algunos temas que aparecen ya en Casas Vacías, ¿no? Más allá de la maternidad, el tema de las desapariciones, de la violencia contra la mujer, eh, infancias rotas, ¿no? Que es bien adolorido pensar en el recuerdo de lo que deja la infancia cuando lo vemos desde el presente. Y quiero que me cuentes un poco por qué te interesan y convocan estos temas, ¿no? Pues esa es una gran pregunta que yo me hago todo el tiempo. No sé, creo que tiene mucho que ver con probablemente comprender que ya no sé si a ti te pasa, pero de pronto yo me doy cuenta de que ya no soy una niña buscando qué hacer en la vida, sino que ya soy una adulta y que mis decisiones impactan directa o indirectamente en mi entorno, ¿no? Y eso también se traspasa un poco a las novelas, como no puedo escribir de algo que no me interpele directamente y generalmente lo que me interpela son lo que tú dices y que yo creo que es el eje de Ceniza en la Boca, pero también de Casas Vacías, las infancias, ¿no? Como qué mundo estamos proponiéndole a la infancia y de qué manera estamos tomando o no tomando en serio a las infancias. Y creo que en ambas novelas, pues no estamos muy bien parados los adultos de hoy, ¿no? No les Mm. estamos ofreciendo como demasiada esperanza. Lo que me lleva a pensar que yo siempre he sido férrea defensora de no tener esperanza en un sentido religioso, ¿sabes? Como tener esperanza de que las cosas van a estar mejor, sino partir como hago en la novela, pero también como desde un pensamiento personal de estamos desesperanzados, ¿no? Es decir, no vamos a buscar la esperanza, especialmente las mujeres, ¿no? Es como sabemos el lugar que tenemos en el mundo y sabemos que no va a cambiar y que sin embargo, desde esa desesperanza estamos construyendo un montón de cosas. Creo que por ahí va como mi trabajo dentro de la escritura, el decir, bueno, frente a esta desesperanza que estamos transmitiendo a las nuevas generaciones, tenemos como que ponerlo sobre la mesa para ver si de ahí salen algunas conversaciones u otras preguntas que nos permitan construir otras cosas, ¿sabes? Porque generalmente tenemos la idea de que el mundo no va a cambiar, que todo es horrible, Ujú. etcétera, y yo creo que eso es muy conveniente para que quienes tienen el verdadero poder de decisión en el mundo, como, sí, tú sigue creyendo que nada va a cambiar, corta tu imaginación y yo apuesto un poco a lo contrario. Sí, justamente tenía esa pregunta en mi lista de preguntas porque la violencia que se retrata bueno, la protagonista, para contarle un poco a la gente que no ha leído la novela, es una chica que es mexicana y que migra a Madrid. Y bueno, no los voy a spoilear mucho, pero busca o hace, creo yo, un viaje emocional para buscar respuestas de por qué ciertos actos de su madre, en el caso de que ella migra, y de su hermano, que tiene algunos problemas de identidad, diría yo. Entonces, el mundo como que se les divide en dos, ¿no? Entonces tu novela siempre habla de el Diego de México y el Diego de España, como si esa migración fuese un antes y un después, ¿no? Y hay mucha dualidad, ¿no? Ella, la protagonista, en algún momento dice, no nos queríamos adaptar, pero tampoco nos dejaban adaptarnos, ¿no? Quería abrazarla, pero a la mamá no, pero al mismo tiempo no, ¿no? Al hermano por momentos lo odiaba, pero era su hermano y lo amaba. Entonces, esta ambigüedad y esta violencia tienen un tono de amargura, de tristeza, de decepción en Ceniza en la Boca. Y quiero preguntarte cuál era al final, la luz al final del túnel, ¿no? O sea, ¿cuál es la esperanza de la protagonista? Bueno, pero esto te lo digo
casi que como lectora, porque como Ajá, escritora me claro. parece que queda ahí un poco suspendido. Yo creo que esta novela es, para mí al menos, es el viaje de esta protagonista hacia la adultez, ¿no? Ella justamente tiene como todo este enojo, y no estoy haciendo ningún spoiler, con Diego, porque él incluso siendo más pequeño ha tomado una decisión y ella pasa toda la vida como dejándose llevar por las circunstancias y no ha tomado una decisión respecto a su propia vida, ¿no? Y todo el Yes. mundo se lo dice y se lo pregunta y ella como que tiene miedo. Y creo que la adolescencia, que además ahora ya no sé si es solamente física, es decir, como las sociedades han hecho que justamente este proceso de adolescencia sea cada vez más largo, Ujú. te lleva justo a sentir rabia porque además te están diciendo, tienes que portarte bien, tienes que ir bien en el colegio, tienes que hacer como cierto tipo de cosas que en la realidad nos está demostrando que no van a suceder, ¿no? Es como, nos podemos ir a lo del cambio climático, pero también como en sociedades latinoamericanas, también en España, pero en sociedades latinoamericanas es como, pero ¿para qué me voy a esforzar si sé que no voy a salir como de este mundo en el que estoy Ajá. inmerso, ¿no? Y digamos que para mí como llegar a esa lucidez de pensamiento dentro de la adolescencia en donde están tanto Diego como la protagonista es la esperanza. Porque yo no sé si a ti te pasó, pero yo lo he pensado un montón de veces y lo he conversado con amigas. Yo no tenía esta conciencia, ¿no? Digamos, esta conciencia que reflejo en la novela, no la tenía cuando tenía su edad. Yo vivía en un mundo como que creía que iba a ser distinto, ¿no? Que de hecho no pensaba en mi futuro, que parecía que el futuro sí se podía construir y me ha costado muchísimos años llegar a ese punto que sí noto en las nuevas generaciones, ¿no? Ujú. Personas de mi entorno de 15, 16 años que de verdad tienen esta conciencia que a mí me costó más de 20 años, ¿sabes? Yo creo que ahí está la esperanza. Cuando tú empiezas a cuestionar tu realidad, lo que te sucede, el dolor que traes ahí dentro, es donde yo creo que puede germinar algo más. Ujú. Ahora, las circunstancias nos definen, ¿no? Y tú me dices, no sé si a ti te ha pasado, pero a ti no, cuando eras chica, que no tenías esa conciencia, la protagonista prácticamente crece de golpe porque le imponen un rol materno a muy temprana edad, ¿no? Entonces, eso también me llamó la atención, encontrar esta maternidad no pedida en ambas novelas, ¿no? En la anterior, Nahore es impuesta, y aquí Diego también, aunque sea la figura de hermana, pero crece, ¿no? Es como Peter Pan, no quiere crecer en algún sentido la protagonista. Entonces, nuevamente, ¿no? Es el tema de la maternidad, que yo sé que tú no quieres, que te etiqueten como escritora, que se fijen estos temas o fije este tema, igual vuelve a aparecer, ¿no? Estas maternidades eh, que están miradas desde la infancia, ¿no? Desde los ojos de los hijos. Cuéntame un poco sobre esto, porque de madre se ha escrito mucho, pero tú escribes desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar del hijo. Sí, bueno, yo no es que no quiera hablar de maternidades, lo que pasa es que hay una cosa muy perversa, eh, entra dentro de la inercia del mundo editorial y de los medios de comunicación, es como habla de maternidades, entonces te etiquetan de una forma en la que te acotan incluso a las lectoras, ¿no? Es como, sí, mis libros hablan de maternidades, pero no solo hablan de maternidades, estamos hablando de condición humana, estamos hablando de problemas que nos pasa a todo el mundo y tú sabes, hay muchos prejuicios y entonces hay como literatura femenina, sabes, como, es más bien como, no me etiqueten ahí porque mi literatura es la literatura como la que pueden escribir otros autores. Haciendo este paréntesis, mira, yo creo que las maternidades como tal, esto lo he dicho ya muchas veces, son lo que están sosteniendo al mundo, ¿no? Y cuando digo de sostener al mundo, no hablo solamente como desde los cuidados y los afectos, sino desde lo económico, ¿no? O sea, el Estado literalmente dice que su base es la familia tradicional. Y la base de la familia tradicional son las mujeres, ¿no? Y cuando falta, digamos, la madre biológica, siempre hay alguien que la reemplace y nunca es un hombre. Esa es una realidad. Por muchos destellos que haya, por mucho que muchos hombres me alcen la mano y me digan, yo sí, Así. ¿sabes? La realidad en sí es que generalmente son las mujeres las que, siendo madres biológicas o no, terminan cuidando a la infancia.
y no las pueden cuidar bien porque no tienen las herramientas, porque se nos ha educado justamente como debes de tener un tipo de maternidad que no existe, ¿no? Que realmente no existe, por más que tú lo quieras ejercer, ese mito de la maternidad no puede ser realizable, entonces te frustra, te llena de culpas, pero no solo de culpas tuyas, sino justamente de los hijos que te vienen a decir, no están respondiendo a Las este modelo de expectativas. maternidad que nos Claro. están diciendo, ¿no? Y a mí me gusta problematizar eso porque creo que ahí hay dos claves muy importantes. Uno, entender que quienes tenemos que generar las conversaciones somos nosotras, no es como un poco como lo que te decía de los libros. No es que tú me vengas a decir qué es la maternidad o los cuidados, sino que yo te lo voy a venir a contar porque yo lo estoy viviendo, porque yo lo estoy ejerciendo, porque mis amigas, mi madre, ¿sabes? Como no me vengas a decir a mí de qué Ajá. va, digamos, el cuidar, si somos nosotras las que lo tenemos que decir. Eso por un lado. Y luego por el otro, también creo que en el momento en el que nosotras empecemos a seguir hablando de estos temas que terminan por ser etiquetados ficción o no ficción, vamos a seguir desestabilizando el mundo, ¿no? Desestabilizarlo en lo material, pero también dentro de la ficción. No por algo vienen todas estas lecturas y novelas de mujeres que hablan sobre cuidados, maternidades y están teniendo tanto éxito. Es por algo. No es solamente como momentáneo, es porque son cosas que nos interesan hablar, ¿no? Y no puedo dejar de hablar de esto, porque para mí es una cosa más político-social que del espacio privado. Y justo yo leyendo un poco las personas que ya han leído Ceniza en la boca, las reseñitas, o sea, pequeñas reseñas de lectores comunes como yo Sí. que hay en la web, por ahí alguna persona ponía, ¿no? Se trata de una madre desapegada que deja a sus hijos, ¿no? Entonces, veo que incluso para nosotras mujeres es difícil, o hijos, es difícil encajar el rol de nuestros padres y de nuestra madre en particular, ¿no? Que no responda a las expectativas y realmente la madre no necesariamente es desapegada, al contrario, ¿no? Lo que quiere es que sus hijos salgan adelante. Entonces, me pareció bien importante que este tema esté sobre la mesa y que lo visibilices. Lo mismo con el tema de la migración, ¿no? Del desarraigo, de la violencia de género y tantos temas y aristas que hay en tu novela que las tocas de una manera muy particular porque no llega a sentirse que es una literatura panfletaria de denuncia, ¿no? Sin embargo, está ahí. ¿Cómo logras que tu literatura no responda a niveles, a fines seleccionadores, pero igual están presentes? Por eso me parece tan Pues complicado, ¿no? esa es la gran pregunta, ¿sabes? Creo que tiene que ver con que no me importa. Es decir, cuando estoy escribiendo no estoy pensando, voy a hablar de esto y voy a poner que el Estado es muy malvado, ¿sabes? O voy a poner que las madres, ¿sabes? No lo pienso, solamente llega a mí como la imagen, siempre llego como a mis temas por alguna imagen que me resuena en la cabeza, por algunos temas que veo, que leo, que veo en el teatro, que veo en el cine, voy como armando un poco el rompecabezas y la música que en Ceniza en la boca es tan importante y voy armando un poco el rompecabezas y cuando entiendo, digamos, a un personaje o la situación es que me meto. Luego ya como todas esas capas que voy metiendo, creo que tienen que ver, pero no lo sé porque, insisto, no lo pienso, con que yo sí creo que incluso en la ficción tenemos que hablar de la complejidad de la humanidad, ¿no? Y la complejidad de la humanidad no solo es abstracta y no solo es como individual. Siempre cualquier cosa que te sucede a ti tiene mucho que ver con la decisión de tu pareja, de tu padre, de tu hermano, ¿sabes? Y todas esas, digamos, todas esas complejidades las pongo porque me interesa que los personajes de las novelas se sientan reales, ¿sabes? Como Ujú. humanos, un poco así, pero nunca se me ocurre decir, voy a hablar de esto para denunciar tal cosa. Realmente no es así. Ojalá, no sé si ojalá fuera así porque a lo mejor sería, me retaría más creativamente, pero por ahora realmente no es Bueno, la intención. Quizá por eso sale más natural, no lo sí, sé. muy natural y parte de la naturalidad también es el lenguaje que utilizas, que quería que me cuentes un poco, porque yo he estado una vez en México, no conozco Zacatecas, he estado en DF, sin embargo,
tengo el cantito mexicano cuando leía tu novela, ¿no? Metido porque es tan natural la oralidad que utilizas y quiero saber cómo lo logras y además en Casas Vacías ya se ve un poco en la segunda voz de la narradora, que eso de la segunda narradora, que eso me pareció genial, ¿no? Como en una misma novela logras que una voz no se parezca a la otra. Entonces, danos tu truco, porque seguro mucha gente acá quiere escribir y necesita saber qué elementos, de dónde sacas para lograr ese tono en cada uno de los personajes. Yo creo que esto sí es casi una decisión política, porque, mira, yo llegando a España, que se supone que hablamos el mismo idioma, me di cuenta de la importancia que tiene el defender tu lengua materna, ¿no? Que no es la lengua, no es ni castellano, ni español, ni mexicano, ¿sabes? Es Es un tu lengua mestizaje, materna. claro. Sí, y la lengua materna tiene un montón de conocimiento, ¿no? O sea, de hecho hay palabras que mi madre utiliza que digamos, dentro de la Real Academia estarían mal dichas o mal escritas o lo que fuera, y para mí tienen un significado muy importante. Entonces, sí que trato, incluso trato en mi forma de hablar, de seguir manteniendo mi lengua materna insisto, como por posición política, y dos, creativamente, porque sí creo que todas estas palabras maldichas o estos localismos enriquecen un montón el idioma que hablamos en América Latina, ¿no? Y lo enriquece, y me parece muy curioso que solo sea en España donde se cuestione cómo se debe hablar el español, digámoslo, ¿no? En América Latina también, ¿no? Digamos, es incluso como un tema de clases sociales. Tienes que Así hablar es. bien para demostrar tu educación, etcétera. Pero estoy segura de que tú nunca has leído un libro de Bolivia o de Colombia o de México y dices, no puedo leer esto porque no entiendo nada, ¿no? Es como sigues, te inventas el tonito con que lo estás leyendo, si una palabra no la entiendes, le pones el contexto, o si te interesa mucho, pues vas y buscas de qué va, ¿no? Pero Así nunca ha es. sido como una resistencia. Y para mí como esa vivacidad del lenguaje la tengo que recuperar por todo esto que te digo de una posición política de la lengua materna, pero porque me parece importante para Ceniza en la Boca demostrar que hay un castellano que se está hablando en España, que es súper rico, porque pongo mexicano, pero también pongo a Sí, colombianas a hablar, es decir, sí. pongo un montón pongo Bolivianas. catalán, pongo inglés, ¿sabes? Todo esto se está escuchando aquí, ¿no? Todo esto se escucha en las calles, y lo tenía que reflejar porque, digamos, la norma, el canon aquí te dice es el castellano y conjuga bien y pronuncia bien, y es como lo que tú quieras, pero en la calle se está escuchando esto y también vale la pena ponerlo sobre la mesa, ¿no? Digamos, sabía que en Casas Vacías me había funcionado bien, ¿no? Como con la segunda voz, y aquí sí fue más como tengo que recuperar esta riqueza del lenguaje, que no solo es mexicana, pero también es mexicana y latinoamericana. Bueno, el resultado es maravilloso porque además es parte del sentido de tu novela, ¿no? Poder mostrar Exacto. la mixtura bueno, el rechazo un poco a la migración, a lo extraño, ¿no? Que no es extraño en realidad, pero bueno, así se siente. Y tú que has migrado, ¿no? Yo creo que mucha gente podría pensar, incluso yo misma, que al principio no sabía mucho de tu vida personal, yo decía, ¿será que ella cuando fue a España, no? Entonces, luego sé que no, que esta no es tu historia y que tú no has tenido esta experiencia migratoria tan triste como la de esta chica, pero sí quiero saber qué opinas de aquellas personas o qué dirías, porque yo he tenido profesores de escritura que me han dicho, escriban de lo que conocen, ¿no? Escriban de lo que Mm. conocen. Entonces, ¿cómo ves tú esto y qué dirías tú si estuvieses enseñando, ¿no? ¿Se puede escribir de lo que no se conoce, por lo que no has transitado? Yo creo que sí, porque si no fuera así, entonces nos perderíamos un montón de literatura como de Julio Verne, ¿no? Ajá, O sea, simplemente por poner un ejemplo, él no conocía todos los inventos que se creó, de Faulkner, como todos estos pueblos que él mismo se inventó. Es decir, claro que podemos escribir de lo que no conocemos, y más aún me atrevería a decir, invéntate estos otros mundos que no existen,
porque de eso va la literatura, ¿no? Como escritora, como de retar a la imaginación a ir más allá y de lectoras de conocer mundos que no conocen. Yo soy perra defensora de la ficción, tengo un problema como escritora de la autoficción porque siento que es hablar de cosas tan individuales, muy válidas, y he leído mucha autoficción maravillosa, pero que termina por hacer creer que la experiencia individual es lo más importante. Y para mí no debe de ser así, que debe de ser como la experiencia de la comunidad, lo que no conoces, lo que te rete a tratar de hablar de esto. En el caso de Ceniza en la boca, en efecto, no tiene nada que ver con mi experiencia, pero sí tiene que ver con lo que yo escuché. Algún colega tuyo me preguntaba como, ¿y cómo hiciste para crear este personaje? ¿Hablaste con mujeres que limpiaban, que hacían cuidados, etcétera? Y yo le contesto, no, con quienes hablé son con los empleadores de estas mujeres, ¿no? Ni siquiera entrevistando, con el simple hecho de escuchar sus experiencias, la forma en la que se refieren a ellas, la forma en la que piensen que debe de existir este mundo de los cuidados, me bastó, ¿sabes? No, es decir, no me fui como a quien habría que darle voz, sino a los que le están quitando esta voz y quienes están configurando esto. Y es riquísimo porque me ayudó a construir el personaje, más allá de lo que pueda decir una trabajadora doméstica o de cuidados, a la que yo apelaría a decir, vayan a entrevistarlos, ¿no? De hecho, colegas me preguntan, ¿tú qué piensas? Y yo digo, te puedo dar un montón de organizaciones a las que puedes ir a entrevistar de primera voz para ya no robarles el espacio, pero para que tú lo entiendas de primera voz, que no te lo imagines, que ahí están, que son ciertos sectores del periodismo que tampoco quieren ir a escuchar estos temas, ¿sabes? Y es, o sea, está ahí, la realidad está ahí en la mano y a veces no la vemos, no es tan solo agudizar un poco la mirada y escuchar, ¿no? Saber escuchar. Una cosa que me llamó la atención es que Nagore aparece en esa novela, ¿no? Ceniza en la boca. Sí. Y bueno, no es spoiler, pero quiero que me cuentes por qué conectas con este personaje en las dos novelas. ¿Cómo aparece Nagore? Nagore para todos es un personaje importante de Casas Vacías y tiene una pequeña aparición en Ceniza en la boca. Mira, yo la metí, estaba un poco enojada cuando la metí, ¿sabes? Estaba enojada porque de pronto han idealizado a este personaje de Nagore como es la esperanza de la novela. Y es cierto, ¿no? Mi intención con Nagore era como, ahí la esperanza es la infancia y las mujeres que preguntan y todo esto. Y de pronto sentí como que a lo mejor estaban encumbrando un personaje, además español, ¿sabes? Como con cierto Ya. privilegio, y yo decía, o sea, cuando me empezaron a decir estas cosas fue como, no, esto no Ajá. es Nagore, ¿no? O sea, Nagore no es esta cosa perfecta, y la metí un poco, que Nagore no se porta nada mal ni nada, pero la humanizo un poco, ¿no? Ya. Como se enoja, hace cosas y abandona, ¿no? Que esa es una cosa que Sí, me parecía es bien importante que ella simbólico. hiciera. Exacto, como quiere conectar, pero en realidad su herida tiene que ver con el abandono y por eso ella también abandona, ¿no? Es decir, Ujú. no creas que todo fue felicidad con Con Nagore. Y Nagore. luego, después de que la metí y salió lo que salió en la novela, me quedé pensando en que, por supuesto, yo voy a seguir escribiendo de mujeres, es lo que quiero seguir haciendo, y me di cuenta que quería como retarme a mí misma, como a terminar. Esto es muy común y lo hace un montón de gente, ¿no? Como hacer una trilogía de estos temas justo para decir, y después, ¿qué? Sí, ¿No? O sea, ¿qué ya no vas a pasó? hablar de maternidades, ya no vas a hablar de, ¿sabes? Como de todos estos temas, pero ciérralo, ¿no? Termina como de explorarlo. Entonces metí a Nagore y también metí a la protagonista de la siguiente novela que estoy escribiendo, ¿no? Es decir, ahí están, o sea, convergen en este espacio que me parece que es el espacio que me interesa seguir exprimiendo y que se va a convertir en otra cosa en la siguiente novela, que no tiene nada que ver con Ceniza, pero me parecía interesante como hacer un hilo conductor de los temas que me interesan, Ujú. ¿no? No, Un y poco ahora por eso la puse y por eso pongo a la otra. pero ahora que me lo explicas, tiene todo el sentido y justamente, ¿no? Los seres humanos somos seres ambiguos y quizás Nagore quedó como lo que tú dices, ¿no? La luz
de esperanza al final, la bondad, pero no necesariamente, ¿no? Todos somos, nadie es bueno bueno y nadie es malo malo, ¿no? Entonces está Exacto. buenísimo que haya tomado este rol. Ahora me quedo con la curiosidad de saber cuál es el personaje de tu tercera novela, pero ya vamos a esperar. Lo otro, Sí. ya para ir cerrando, porque no te quiero quitar mucho tiempo, es lo que me pareció maravilloso es que logras materializar las metáforas que parecen metáforas, ¿no? O sea, es como hablas de Diego volando y efectivamente al final vuela, ¿no? Y hablas de ceniza en la boca, al principio de la novela la protagonista dice, me daba ganas de comerme a mi hermano, ¿no? De lo rico que era. Y finalmente sí se lo termina comiendo. Entonces ya entenderán los demás cuando la lean, pero ¿por qué esta decisión? No sé si es una decisión deliberada o es espontáneo, pero ¿por qué haces material la metáfora? ¿O sale así? Porque yo, ¿O nunca fue metáfora? no, o sea, yo creo que es metáfora, ¿no? O sea, eso es como el trabajo de creativo. No sale de manera consciente como voy a hacer que esto se Ajá, transmita así, ¿no? Pero sí me gusta, y esto también lo conversaba con un amigo escritor, que él me decía, cuando yo leí el título de Ceniza en la boca, no me hacía sentido que una escritora como tú, que es como, digamos, cruda, como muy realista, hiciera una metáfora tan metáfora, ¿no? Y me dice, ajá. claro, y después me di cuenta que no era una metáfora como tal, sino que era una cosa que sucedía. Yo creo que hago estas metáforas un poco escabrosas, por decirlo de alguna manera, porque me interesa como entender que la belleza siempre tiene algo de materialidad, pero Ujú. también como de algo horrible, ¿no? O sea, que no, porque ahora tú lo decías como, y la protagonista termina comiéndoselo, y yo pensaba, cuando alguien no lo sepa, a pensar que está Se haciendo me está... canibalismo, ¿sabes? Sí, Como, sí, pero sí. está bien, ¿no? O sea, está bien que te remita a cosas incómodas, porque creo que las metáforas tienen esto, por muy bellas o poéticas que son, lo que te está diciendo es dentro de la belleza hay algo horrible, o hay algo horrible que está Ujú. sosteniendo a la belleza, o viceversa. Hay belleza que está sosteniendo a lo horrible, está sumamente conectado y no podemos separarlo uno del otro. Un poco por ahí era la intención. Ujú. Ay, bueno, Brenda, yo te agradezco mucho el tiempo. Hemos esperado esta entrevista con muchas ganas y ansias porque tus dos novelas me han parecido como, yo quiero escribir así cuando sea grande, ¿no? Digo yo. Bueno, yo soy mayor que tú, pero eso fue lo que me transmitiste, ¿no? Me parecen maravillosas. Ojalá que llegue al Perú pronto y que tú puedas también venir, quizás vengas a la feria, no lo sé, pero te vamos a estar esperando. Lo último que quiero, ya para cerrar, es cuéntame quiénes son tus autores, autoras, referentes que te convocan, que de repente lees cuando estás escribiendo. Bueno, siempre vuelvo a Agatha Christie. Cuando me siento un poco atorada, voy y pienso, ella lo va a hacer muy bien, ella lo ha hecho muy bien, perdona, lo ha hecho genial. Tú nunca vas a llegar a hacer esto, así que ¿cuál es el problema? ¿Sabes? Como ya hay alguien que lo hizo fenomenal, alguien que ha hecho de toda su obra una obra maestra. ¿Qué puede pasar de malo que tú no llegues a esto? Entonces como que te quita un poco de peso y vuelves como a disfrutarlo. Pero yo aún así creo que Agatha Christie para mí es la mejor escritora del siglo XX, aunque mucha gente me lo pudiera rebatir, aunque hasta ahora nadie me lo ha rebatido, ¿no? Luego me gusta mucho el Friede Jelinek porque es súper cruda. Yo de pronto cuando me dicen tu literatura es muy cruda, yo pienso, pues tendrías que No has leer a leído, Friede claro, Jelinek porque yo soy una cosa un muy caramelito. suavecita. Exactamente. Y luego, a mí me gusta mucho mencionar a Nick Horby, porque es un escritor que me ha formado, ¿no? Me ha formado, me encanta su literatura. De hecho, esto es un pequeño homenaje a Nick Horby, ¿no? Se eriza en la boca como esta admiración que yo tengo de que él siempre logra conectar la La música. música con sus historias. Es algo que yo tenía ganas de saber si podía Ujú. hacer. No sé si lo logré en términos colombianos, pero digamos por ahí lo intenté. Me gusta Stephen King, me gusta, déjame pensar en autoras de ahora, bueno, me gusta Fernanda Trías, me gusta, Ay, justo ay, estoy Fernanda leyendo ahora Melchor, por supuesto. Sí, es decir, o sea, me alimento de un montón de literatura, pero digamos, mi cabecera siempre es Agatha Christie. Eh,
Milan Kundera y Nick Horby. Son a los que siempre vuelvo por lo general. Ya, Brenda, gracias. Yo, para terminar, quiero decirte que he releído varias veces la escena, que es mi escena favorita, cuando el abuelo tira las cenizas, escuchando Step, ¿no? O sea, gracias a tu novela he descubierto un grupo maravilloso y has logrado que me vuelva fan de Vampire Weekend. Ay, pues muchas gracias. Sí, Qué gusto. sí, me ha encantado escuchar y ahora voy por el carro y escuchando siempre. Te agradezco la entrevista, bienvenida al Perú cuando puedas y esperamos Muchas tu gracias. novela aquí con ansias. Gracias, Pues Brenda. muchas gracias. Sí, dime. Solo un breve comentario. Ahora que lo dices, hay una playlist de la novela y me encanta que digas esto de Step porque siento que de verdad si escuchan la playlist entienden muchísimo más a la novela, así que es como una invitación, Sí, así como a ti te gustó, como que la escuchen y de verdad se nutre, o quiero creer que sí conversa por con la supuesto que playlist, así que sí. ya, como acotación final. Esa escena con Step, escuchándola, es demasiado poderosa. Bueno, voy a buscar la playlist y la voy a colgar ahí con la entrevista, Brenda. Muchas gracias. Chao.